en el primer mes del año. Por otro lado, la tasa de empleo tuvo una leve recuperación. Vamos a analizar estos números ahora con Federico Comesaña, periodista especializado en temas económicos. Después de que tire la primera placa, bueno, Fede, bienvenido primero. Buen mediodía para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. ¿Qué podemos analizar de estos índices que se marcan, de esta tasa de desempleo que creció en enero y que se ubicó en 10,7%? Bien, analicemos, vayamos por partes, veamos tres indicadores. Uno de ellos vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que contaba Valentina recién. Arranquemos por el empleo. Es el principal indicador que hoy vemos en el mercado de trabajo para analizar de qué manera impactó la crisis y al mismo tiempo a qué ritmo se está dando la recuperación. Si vemos en la placa, tuvimos una caída muy pronunciada entre febrero y abril del año pasado, se perdieron 122.000 puestos de trabajo y luego una recuperación. Lo interesante de los últimos datos, en particular del último dato, es que se recupera un poco una caída que hubo en el mes de diciembre. Lo que la deja atrás a esa caída, estábamos hablando de que pasó de 55 a 54,9 la tasa de empleo, son unos 9.000 puestos de trabajo, bueno, perdón, unos 3.000 puestos de trabajo que ahora en enero se recuperan con creces. Y si lo vemos en el mediano plazo, es decir, vemos desde noviembre hasta ahora, hay cierta estabilidad con una leve tendencia al alza en el empleo. La recuperación se sostiene, ya desde el mes de abril hay unos 95.000 empleos recuperados, es muy probable que este tramo que falte demore aún más. Decíamos que este dato, en definitiva, más allá de ese aumento de la tasa de desempleo que comentabas vos, Nicolás, y que efectivamente se dio, es un dato positivo porque lo que hace es confirmar una trayectoria en la cual, si bien el empleo se recupera lento, hay una recuperación significativa, más aún si lo vemos desde el mes de abril. O sea que eso no significa que este dato no está opacando de alguna forma el buen dato, ¿no? No, si vemos ahora la tasa de desempleo, lo que observamos es, si bien es cierto, estos son datos hasta diciembre, luego en enero hubo un pequeño crecimiento de la tasa de desempleo a 10,7, aún así está por debajo de los niveles de octubre. Se da en particular en el caso del desempleo un fenómeno que es que no solo aumenta la tasa, sino que se acompaña con un mayor número de uruguayos que vuelven al mercado de trabajo. En abril se habían ido, habían dejado el mercado de trabajo, habían dicho, bueno, no hay oportunidades en este clima enrarecido, entonces abandonaron la búsqueda activa de puestos de trabajo. Entonces, la tasa de desempleo no mide los desocupados en relación al total de la población, sino al total de los que están activos. Si salen de la búsqueda, ya la tasa no los contempla. Ese es el tema. Entonces, Bien. cuanto más uruguayos salen al mercado, y de hecho la tasa de actividad se ha recuperado, entonces mayor es la tasa de desempleo, aun cuando lo que haga es no mostrar un agravamiento del mercado, sino más bien sincerar una situación que antes parecía opacada por los números. Hay otra tasa que me gustaría mostrar, que es la tasa de teletrabajo. En particular, en el último mes, en enero, que fue el último mes relevado, hay una baja en el porcentaje de teletrabajo. Comentaba Valentina que el teletrabajo es un elemento que está mirando el GACH como muy relevante a la hora de entender qué tanto se hace o no para poder amortiguar la situación sanitaria. Lo que muestran los números es que, si bien en diciembre, cuando el gobierno exhorta a los privados y arma un plan para incorporar al teletrabajo a los trabajadores públicos, el aumento efectivo de los trabajadores que trabajan desde su casa fue muy bajo, de 9,4 en noviembre a 11,3 en diciembre. El pico fue en abril de 19%, 1 de cada 5 trabajadores. No es mucho y va en línea con algunos estudios que muestran que a los trabajadores uruguayos, dado el tipo de actividad, no van a poder masivamente volcarse al teletrabajo. Aún así, los números actuales, que incluso en enero muestran una caída,
está muy lejos de eso. El grado de acatamiento que hubo por parte de las empresas a la hora de deslocalizar sus fuentes de trabajo como recomendaba el gobierno fue realmente muy pero muy bajo. Habrá que esperar los datos de febrero y marzo, pero esta tendencia es bastante preocupante desde el punto de vista de la política sanitaria. Sí, se ubica más o menos en un 50% de lo que fue aquel pico de abril, después de aquellas primeras grandes medidas que había tomado el Poder Ejecutivo en el comienzo de la emergencia sanitaria, ¿no? Exactamente. Gracias, Federico, por ahora. Un abrazo. Por favor, que pasen bien. Momento de la primera pausa, ya volvemos.